Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase, la segunda clase formal con contenido de la materia comunicación oral. Hoy vamos a ver el contenido que corresponde a la unidad 2, llamada el discurso. ¿Qué debe tener un discurso para ser exitoso? ¿Qué elementos debemos incluir a la hora de desarrollar, escribir y de dar oralmente un discurso frente a una audiencia? ¿Cómo debemos estudiar a esa audiencia? Todo eso forma parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que voy a compartir la pantalla y comenzamos. Bien, aquí tenemos la unidad 2, el discurso, ya estamos viendo la pantalla y la presentación. Vamos a comenzar con la explicación. Aquí vemos una imagen de una persona dando un discurso y ella está haciendo uso no solamente de su voz como medio y canal para dar ese discurso, sino que además está utilizando algo muy importante que vamos a ver dentro de las próximas unidades y en las próximas semanas, que es el lenguaje no verbal. Fíjense en sus gestos, en sus manos, en el material de apoyo que está utilizando a través de ese controlcito que tiene en la mano y demás. Aquí vemos otro ejemplo de otra persona dando un discurso. Él también se está pues apoyando en el lenguaje no verbal y en lo que son los gestos para probablemente hacer énfasis de lo que está diciendo y por supuesto acompañar las palabras y la voz. Aquí vemos otro ejemplo, fíjense que aquí está dándole la espalda a la cámara, pero le está dando pues por supuesto la cara a la audiencia. Y vamos a comenzar con un tipo de discurso que es el discurso circular. Este discurso es muy sencillo, simplemente inicia y finaliza en el mismo punto. Inicia y finaliza con el mismo contenido. Nosotros podemos comenzar un discurso, por ejemplo, con una frase, con una cita de alguien, es decir, la Madre Teresa de Calcuta dijo esto, esto y esto. Y con eso comenzamos y enganchamos al público. Y al final, cuando ya vamos a cerrar, repetimos esa misma frase y decimos, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, esto, esto y esto. Y la gente inmediatamente, o la audiencia, hace pues el clic y dice, ah, mira, eso fue lo que mencionó al principio, ¿no? Eso fue lo que dijo al comenzar. No solamente pues se reitera esa idea que se quiere que quede muy fija en la mente de ese público, es una idea que se quiere posicionar entre la audiencia que nos está escuchando, sino que además es una forma muy útil de retomar la atención en caso de que alguien se haya perdido para decir, ah, mira, esto fue lo que dijo al principio, es decir, ya sé de qué me está hablando porque fue con lo que comenzó y en ese momento sí le estaba prestando atención y ahora lo acaba de repetir. ¿Por qué lo repitió? ¿Qué significa esto? Ah, es porque en el medio del discurso dijo esto que tiene que ver con la frase. Y por supuesto, facilita la recordación. Si queremos que un discurso sea recordado, una buena herramienta es hacerlo un discurso circular. Aquí vamos a ver varios de ustedes me decían las semanas anteriores que conocen el Círculo de Oro, que ya habían visto o estudiado o que conocen el tema de esta codificación que hizo Simon Sinek, que yo se los coloco allí. No vamos a ver el video aquí, sino que está dentro de la página web de la materia, en la pestaña de insumos, donde están los videos, pues allí lo van a encontrar. Pueden ver el video corto en el que solo habla específicamente del Círculo de Oro, o pueden ver el video largo, que es un TED Talk pues increíble, sin desperdicio, realmente muy muy bueno y que se ha hecho sumamente famoso y viral. Él lo que hizo, Simon Sinek, con esto de que él llamó además y bautizó como el Círculo de Oro o el Golden Circle, es codificar y traducir en una forma muy sencilla y con una explicación muy fácil de comprender lo que hacen las grandes empresas y las llamadas logmarks. Las logmarks no son más que las empresas y las marcas que están posicionadas en el top 10 o en el top mind de la gran parte de la población mundial. Es decir, si yo les digo en este momento, piensen en 5 marcas, probablemente la mayoría de ustedes me va a mencionar Coca-Cola, Disney, Apple, Samsung, ¿sí? Este tipo de marcas, Amazon, este tipo de marcas que son logmarks, que a nivel mundial son reconocidas, que no importa la competencia, McDonald's, que no importa la competencia que tengan, han logrado
fidelizar a sus comunidades y que sus clientes pues no se cambien de Apple por nada del mundo y que no quieran ni siquiera el último LG que tiene 7 cámaras, a pesar de que el iPhone tenga pues 3 o 4, porque simplemente por el hecho de que es iPhone, ¿no? Entonces, estas marcas, estas logmarks, se comunican de una forma específica. El éxito detrás de ellas no es aleatorio, no vino de la nada, no es porque su logo sea bonito, sino porque hay una estrategia muy bien pensada y hay equipos, por supuesto trayectoria, por supuesto calidad, es decir, hay muchísimos factores, pero las comunicaciones de esta empresa de estas empresas tienen algo en común, y eso es la forma en la que emiten sus comunicaciones, sus publicidades, sus comunicados, desde el saludo que te dan cuando entras al local, en el caso de ser una marca de comida rápida o una tienda. Y absolutamente todo esto pues tiene una manera específica de hacerse. Simon Sinek la descubrió y la colocó en esto que llamamos el círculo de oro. Él dice que estas comunicaciones, de todas maneras van a ver el video, pero se los quiero explicar de forma muy sencilla. Él lo que dice es que la mayoría de las marcas pues comunican en un orden que va desde el qué, luego el cómo y por último el por qué. Es decir, yo te digo primero el qué. Hola, yo soy una marca de zapatos que se llama Nike y esa marca de zapatos pues fabrica calzado de alta calidad. El cómo, bueno, tenemos empresas textiles a lo largo y ancho de toda Indonesia y en distintos países de Latinoamérica y ofrecemos tantos empleos y además nuestros trabajadores saben que, no sé, tienen los mejores sueldos de la industria de sus países y nosotros utilizamos los mejores materiales, con cuero, con lana, con pana, con lo que sea. Sí, los mejores materiales, ¿no? Todo eso es el cómo. Y el por qué, bueno, al final te digo, bueno, nosotros hacemos zapatos y hacemos calzado porque estamos comprometidos con el vestir y el sentido de la moda y el ayudar a las sociedades a desarrollarse y avanzar a través de la belleza y la estética. Y por ahí se va, ¿no? Este sería un ejemplo que acabo de inventar en mi mente de cómo se comunicaría una empresa de zapatos. Y va, por supuesto, desde el qué, luego el cómo y luego el por qué. Va de afuera hacia adentro, ¿no? Como lo vemos aquí en el círculo, en la presentación. Sin embargo, Simon Sinek dice que las grandes empresas, como por ejemplo Apple, se comunican en el orden inverso. Dicen los mismos elementos, pero intercambian el orden. Y es de adentro hacia afuera. Es decir, comienzan con el por qué, con el why, luego pasan al cómo o how, y por último te cuentan el qué o what. Una empresa como Apple comunicaría el tema de los zapatos, si fuese una compañía de zapatos, como efectivamente lo hace, por ejemplo, la marca Toms. También les voy a dejar el video del comercial de la marca Toms, que es una empresa de zapatos y es una logomark. No sé si saben cuál es. Es una empresa que hace unos zapatos parecidos a unas alpargatas, son unas cucuizas de tela muy sencillas, muy cómodas también, y ellos venden de esta manera, ellos se comunican de esta manera, con el círculo de oro. Ellos te dicen primero el por qué, ellos te dicen, nosotros queremos hacer un cambio en el mundo, queremos ayudar a que todos los niños de África que hoy están descalzos, con callos en las plantas de sus pies, puedan tener derecho a usar unos zapatos cómodos y a trasladarse y desplazarse con unos zapatos pues, cómodos y que les gusten y que los hagan sentir bien y que colaboren a evitar enfermedades en estas poblaciones infantiles de niños de África. Y por eso nosotros contamos con una serie de almacenes y una serie de fábricas y de industrias textiles que fabrican nuestras telas. Además tenemos diversos modelos, diversos colores, tenemos telas de blue jean, tenemos telas de pana, tenemos telas de lino, plástico, muchísimos materiales en todas estas industrias. Además, a través de ellas le damos empleo a los padres de estos niños a los que vamos a dar calzado. Y el qué es que nosotros somos Toms, una marca de zapatos. Si compras uno, estarás donando un par de zapatos a los niños de África.
qué diferente, ¿no? Fíjense que los elementos son los mismos, es el qué, es el cómo, es decir, los materiales que utilizo, dónde están mis fábricas, dónde están mis empresas, yo soy responsable porque estoy ofreciendo empleo, además fabrico zapatos y además, pues la causa es que quiero ayudar a los niños descalzos de África. El tema está en el orden. Si Toms hubiese dicho exactamente lo mismo en el orden inverso, en el orden en el que lo hacen prácticamente todas las marcas no tan exitosas o no reconocidas del mundo, pues el impacto no hubiese sido el mismo, ¿no? Hubiese sido, hola, nosotros somos Toms, una marca de zapatos, tenemos tantas empresas, tantos textiles y probablemente ahí ya lo dejamos de escuchar, porque cuántas marcas de zapatos hay que tienen empresas a nivel internacional, que brindan empleo, que usan los mismos materiales, es decir, ¿qué tienes para ofrecer que sea diferente? Y la clave está en el why, en el por qué. Es precisamente esa causa o ese motivo, esa motivación, qué es lo que te mueve, por qué haces zapatos. A mí no me importa saber el hecho de que haces zapatos porque una marca más que hace zapatos en el mundo no va a hacer la diferencia, pero sí me importa saber que no solamente voy a comprar un zapato, sino que voy a comprar un zapato y voy a estar ayudando a los niños descalzos de África. Es decir, quiero comprar los zapatos, ya mismo, ¿dónde firmo, no? Y ese efecto o lo que causa eso es, aunque no lo crean, y parece pues muy sencillo, pero es así, el orden de los factores. Fíjense que en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Yo les pongo acá el video, él aquí lo explica muy bien, explica específicamente el caso de Apple y la venta de computadoras y la venta de teléfonos celulares. Y acá yo les coloco el comercial de la marca Toms. Ahorita no le voy a dar play al video, ustedes lo van a tener en la presentación, lo tienen también en la página web de la materia y los invito a que lo vean porque de verdad es muy bueno. Aquí vemos 3 elementos fundamentales que deberían estar presentes en todo discurso. Yo los coloco acá, de hecho esto lo aprendí en Modelos de Naciones Unidas, ya eso lo conversamos las clases anteriores, que tiene que ver con esos pollos que voluntariamente nos reuníamos los fines de semana a estudiar temas del mundo, de las Naciones Unidas, los problemas que aquejaban a la política y a la economía mundial. Y en ese espacio fue donde aprendí estos 3 elementos que debería tener todo discurso y créanme que por experiencia propia doy fe de que son garantía de éxito en tema discursivo. El primer elemento es la sexy introduction. No es más que eso, una introducción sexy. ¿Cómo puedo hacer que mi audiencia esté haciendo lo que esté haciendo, deje de hacerlo para prestarme atención? ¿Cómo puedo captar la atención de absolutamente todas las personas que estén presentes en el lugar en el que yo voy a dar ese discurso? Esa sexy introduction, por supuesto, tiene que ser algo impactante, tiene que marcar la diferencia, tiene que eso, llamar la atención. Esta sexy introduction puede ser una cita, una frase, una acción. Por ejemplo, vamos a ver también dentro de los videos que yo les coloco en las recomendaciones, hay uno pues muy polémico, muy famoso, en el que aparece el expresidente Hugo Chávez, que en paz descanse, en la Asamblea General de las Naciones Unidas dando un discurso. Este discurso fue sumamente polémico por muchos motivos, entre ellos porque en la ONU nadie nunca había dicho huele a azufre, pues en el podio por el que había pasado el presidente de los Estados Unidos y por eso se refirió a ese, pues diciendo esa expresión y esa frase. Nadie nunca había hecho eso en un lugar pues de tanta formalidad, de tanta solemnidad, con todos los mandatarios o los primeros ministros del mundo entero presentes allí escuchándote. Y él dijo eso. Y no solamente dijo eso, sino que se tomó su tiempo para acercarse al podio, para comenzar a hablar, colocó sus elementos en el podio, en el estrado, se tomó la molestia de saludar a los presentes, además miró el reloj, dio la hora, es decir, él se tomó su tiempo para comenzar, además habló muchísimo rato y dijo cosas muy polémicas como esta de
pues comenzar en la ONU con todos los mandatarios allí. Probablemente el anterior habrá dicho: plenipotenciarios, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Es un placer estar aquí con ustedes, la República tal viene complacida de estar en este espacio, cualquier cosa. Y Chávez se para ahí y no solamente se toma su tiempo y habla de una frase y de una cita, y citó, creo que a Noam Chomsky, si no me equivoco, y mira el reloj y da la hora, sino que además dice: aquí huele a azufre. Y la gestual, es decir, fue toda una sexy introduction, ¿no? Más allá de que pues, los críticos dirán: mira, no era idóneo, fue una falta de respeto por el espacio, por el lugar, hacer eso, ¿cómo es posible? Insultó al presidente de los Estados Unidos. Más allá de eso, discursivamente hablando, fue una movida muy inteligente, porque absolutamente todo el mundo que estaba ahí volteó y dijo: yo tengo que seguir escuchando esto, o sea, ¿quién es este hombre? ¿No? Y si había algún mandatario que tenía planeado salir de la sala a recibir una llamada, dijo: te llamo ahorita, o sea, esto no me lo puedo perder, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que consigue la introducción sexy. Después tenemos los datos duros. Los datos duros también yo los llamo datos duros aterrizados. No son más que cifras y números que puedan respaldar lo que tú estás diciendo. No es lo mismo decir que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, a decir Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo según la empresa estatal PDVSA o según la OTAN o según, en fin, o sea, dar una cifra, decir quién lo dice, por qué tiene las mayores reservas de petróleo, a qué equivale eso, a no sé cuántos miles de millones de barriles. Ajá, pero es crudo pesado. Y entonces, ¿eso a qué equivale? El dato duro aterrizado es decir: mira, yo no solamente te estoy diciendo que el sueldo mínimo del venezolano son tantos dólares o tantos bolívares, sino el dato duro aterrizado, ¿dónde está? A lo mejor yo te digo tantos dólares y tantos bolívares y alguien en Inglaterra dice: no tengo ni idea cuánto es eso, cuánto es en libras o cuánto es en dólares, para más o menos tener una referencia, pero no sabe si es mucho, si es poco. Es decir, está bien usar el dato duro, pero aún así puede ser insuficiente. Entonces pasamos al dato duro aterrizado. No solamente te estoy dando la cifra, no solamente te estoy dando la fuente o el organismo que dice que esa es la cifra, sino que además la aterrizo. Es decir, el sueldo mínimo del venezolano son tantos bolívares, son tantos dólares, y con él puedes comprar un cartón de 12 huevos. Entonces tú dices: ah, ok, es poco. O ah, ok, mira, es mucho. Y la persona al final, el lector, el oyente, es el que hace el juicio de valor y entenderá la información pues como le convenga o como le parezca. Pero nosotros se la facilitamos a través del aterrizaje de esos datos. No es lo mismo decir que en Venezuela se han producido tantos barriles de petróleo o que en Venezuela se han donado a Cuba tantos millones miles de millones de dólares, a decir: mira, esos tantos miles de millones de dólares son el dinero necesario para construir tantos hospitales. Entonces, eso es aterrizar el dato duro. Yo no sé, si tú me dices miles de millones de dólares, yo no sé para un país si es mucho, si es poco, no termino de entenderlo, pero cuando yo te lo aterrizo a tu realidad más inmediata, y si estoy en una audiencia de médicos, les digo: esto es lo equivalente a construir tantos hospitales o a comprar tantas inyectadoras. Si estoy en una audiencia o le estoy hablando a profesores, pues entonces les diré que eso es lo equivalente a comprar tantas listas de útiles escolares o a construir tantas escuelas y con canchas y pupitres, qué sé yo. Entonces, por ahí va el tema de aterrizar los datos duros, y créanme que la diferencia es increíble. Con el tema de las toneladas, pasa muchísimo. No sé cuántas miles de toneladas no lo sé, de petróleo se han derramado en la costa. No tengo ni idea cuántos son tantas toneladas. Bueno, mira, esas toneladas equivalen a llenar de líquido tantos estadios de fútbol. Ah, mira, ok. Entonces ahí aterrizo el dato.
Igual el tema del tercer elemento, que es el punchline. Esto no es más que punch significa en inglés una especie de golpe. Entonces sería un golpe positivo, por supuesto. Es el punchline, es ese elemento final que va a hacer que la gente diga, increíble, o sea, quiero aplaudirte, me pongo de pie, qué buen discurso, me convenciste, wow. Y eso, por supuesto, no sirve de nada tener un discurso que empieza muy bien, que puede tener sus datos y que al final, y bueno, gracias. Y ya eso es todo. ¿No? O sea, la idea es cerrar de forma increíble. Si empezamos bien, terminamos bien, ¿no? Y mantener esa línea, que el discurso tienda a mejorar y no a empeorar a lo largo de la locución. Ese punchline también puede ser una frase, también puede ser una cita, también puede ser una acción. El hecho de, hay muchas personas que utilizan a la hora de dar un discurso, dependiendo del contexto, como punchline el hecho de, si tengo miedo de que de repente no me vayan a aplaudir, pues yo finalizo diciéndole a la gente, por ustedes, por todo lo que han hecho, por ser los mejores padres, qué sé yo, dense un aplauso a ustedes mismos. Muchísimas gracias. Y la gente se empieza a aplaudir a sí mismo y al final, pues terminó el discurso con una ovación de aplausos cuando no necesariamente hubiese recibido aplausos si no hubiese utilizado ese recurso, cosas de este estilo, ¿no? En ese caso del punchline, como les decía, puede ser eso, una cifra, puede ser una cita. Si es un discurso circular, pues empieza y se termina con la misma cita o con la misma cifra o con las mismas acciones, alguna comparación, la herramienta de apelar al público, de hacer una pregunta, se usa también mucho al principio, se puede utilizar también al final. ¿Quiénes de los que están aquí han sufrido un accidente de tránsito? Entonces invitas a que la persona levante la mano. Si no te estaba prestando atención, pues volteará y verá que todo el mundo levanta la mano. Y ¿por qué estamos levantando la mano? Pero hay una atención, ¿no? Y hay una participación de la gente. Estos tres elementos son claves en el discurso. Con esto finalizamos esta clase que tuvo que ver con el discurso, con la unidad 2. Vamos a, en la plenaria, conversar muchísimo acerca de la estructura del discurso, cuál debe ser la estructura de un discurso, cómo debe estar hecho un discurso y, por supuesto, de cara a las próximas asignaciones, que ustedes sepan ya no solamente el tema oral y de la comunicación oral, sino también el tema de redacción y de cómo estructurar esos párrafos y ese texto que preparamos como discurso para después llevarlo a la puesta en escena, aprendérnoslo de memoria y conocer lo que vamos a decir después de esa planificación escrita y entonces ganarnos a la audiencia y hacer una puesta en escena increíble. Gracias, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.